El único Dios verdadero. Sección 5. Jehová, la roca de tropezadero. En la última sección concluíamos con 2 puntos. 1. La roca de Israel en el Antiguo Testamento, o lo que es lo mismo, Yahweh, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, según el apóstol Pablo, era Cristo. Fue él quien guió a Israel en su travesía por el desierto. En sus propios términos, los del apóstol, y la roca era Cristo. 2. Decíamos también que entre los escritores del Nuevo Testamento, no solo el apóstol Pablo enseñó que Cristo era la roca de Israel. Y concluimos con la pregunta, ¿cuáles otros escritores del Nuevo Testamento enseñaron lo mismo sobre esto? En esta ocasión dedicaremos algo de tiempo a contestar eso. Iniciamos por un texto muy conocido por todo estudioso de la Biblia, un texto mesiánico, Isaías 8, 13 y 14. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. O como lo vierte el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, tomo 4, libros proféticos, de Ricardo Cerny, de Editorial CLIE, 2002, literalmente. A Jehová de los ejércitos, a él santificar, y él vuestro temor, y él vuestro miedo. Y será por santuario y para piedra de tropiezo, y para roca de caída, para 2 de casas de Israel, para trampa y para red, para habitantes de Jerusalén. En este texto estamos ante 2 términos en cuanto al tema que nos ocupa: piedra y roca. Para piedra, el vocablo hebreo es eben, el H68 de los números Strong, y para roca, sur, el H6697. La segunda, sur, roca, es la que, según Alfred E. Tuggy, en Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento, de Editorial Mundo Hispano, la edición 1996, se corresponde o equivale el término griego Petra, que es el vocablo G4073 de los números Strong, y que significa roca, peña. Ahora bien, Isaías, el profeta, indica que esa roca de tropezadero para Jerusalén es Yahweh de los ejércitos. Otra vez, estamos ante el Yahweh del Antiguo Testamento, o lo que es lo mismo, el único Dios verdadero. La pregunta es, según los escritores del Nuevo Testamento, ¿quién es este Yahweh, llamado por Isaías la roca de tropezadero? Y en este caso, quien responde esa pregunta es el apóstol Pedro, quien en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, dice en referencia a nuestro Señor Jesucristo: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y en el verso 8, y piedra de tropiezo y roca, Petra, que hace caer. Warren W. Giersbe dice de Isaías 8:14, en Estudio Expositivo del Antiguo Testamento, Isaías:
Isaías comparó al Señor con un santuario, una roca que es un refugio para los creyentes, pero una trampa para los que se rebelan. La imagen del Mesías como una roca se encuentra de nuevo en 28:16 de Isaías, que dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y termina diciendo Giersbe, y véase Primera de Pedro 2, 4 al 7 y Romanos 9:33. De paso, es curioso que en Isaías 28:16 dice que Yahweh es el que coloca esa piedra o roca ante su pueblo. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Por qué decimos curioso? Porque mientras en 8:14 dice que Yahweh es la roca, en 28:16 nos dice que Yahweh pone la roca. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. Según 8:14, Yahweh es la roca. Y según el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo es esa roca. Pero según 28:16 de Isaías, Yahweh es quien coloca, establece esa roca ante su pueblo. ¿Qué hay aquí? Indiscutiblemente dos Yahweh. Lo más curioso es que, como ya hemos visto, en Salmos 62, 2 y 6, 18, 31 y otros, Yahweh es roca única. No hay más roca que Yahweh. Esto es tan solo una brevísima muestra de que tanto el Padre como el Hijo son la única roca, que es a la vez el único Dios verdadero, a pesar de que ellos son más de una persona. He aquí un brevísimo adelanto del último tema de esta serie, como ya hemos mencionado, donde puede verse que en el contexto de los miembros de la deidad, el concepto de único Dios verdadero puede aplicar en conjunto a sus integrantes sin afectar de ninguna forma la unidad del único Dios verdadero. Y sin que eso implique que de ninguna manera la idea de más de un Dios. Esto es así porque, como ya veremos en un poco más adelante, negar que en el Antiguo Testamento hay más de un Yahweh es negar lo que está escrito claramente. Pero el que haya dos Jehová no implica que haya dos dioses. Pero sobre esto volveremos más adelante. Continuando con Isaías 8, 13 y 14, que como recordarán, dice en el verso 13, antes de referirse a él como la roca en el 14, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. El nuevo comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones, editado por D. Guthrie y J. A. Moder, dice: 12b y 13a de Isaías. 12b y 13a son citados en Primera de Pedro 3, 14 y 15, que identifica a Cristo con Jehová de los ejércitos. Y sobre Primera de Pedro 2, 6 al 8, agrega: 6 al 8 es un paréntesis donde se retoma las referencias a la piedra viva y muestra cómo ambas se han cumplido en Cristo. Una en el caso de los creyentes y la otra de los no creyentes. En cuanto a Primera de Pedro 2:8 y su cumplimiento en la persona de Cristo,
El comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 2 del Nuevo Testamento, por Jamieson, Fawcett y Brown, dicen: piedra de tropiezo, cita de Isaías 8:14. No es meramente que tropezaron en cuanto sus prejuicios fuesen ofendidos, sino que su tropiezo denota castigo judicial de su actitud para con el Mesías. William Barclay, en Comentario al Nuevo Testamento, 17 tomos en 1, de Editorial CLIE, 2006, dice sobre Isaías 8, 13 y 14: el sentido es que Dios está ofreciendo su señorío al pueblo de Israel, que para los que le acepten, Él será santuario y salvación, pero a los que le rechacen, te volverá en terror y una destrucción. Los escritores de la iglesia original tomaron este pasaje y se lo aplicaron a Cristo. Para los que le acepten, Jesús es su Salvador y amigo. Para los que le rechacen, juicio y condenación. Craig L. Bromberg, en De Pentecostés a Patmos, una introducción a los libros de Hechos a Apocalipsis, de Editorial Vida, 2011 la edición, dice: el propio Cristo, por supuesto, es la piedra angular, una verdad que Pedro encuentra predicha en Isaías 28:16, Salmo 118:22 e Isaías 8:14, en este orden. El primero de estos textos lo usaba un Targum judío para referirse al rey Mesías. La expresión similar en los segundos dos textos, junto con sus referencias a un rey davídico y a Dios en sus textos originales, hace que para Pedro sea natural aplicarlo de forma parecida. Además, sigue diciendo este comentario, puede recordar la enseñanza similar de Jesús después de la parábola de la viña, Marcos 12, 1 al 11 y paralelos, en la que Cristo ya se refirió a sí mismo con esta imagen de la piedra angular. Unidas, estas citas del Antiguo Testamento indican un doble rol en Jesús. Promete honrar a sus seguidores, pero amenaza con avergonzar los que lo rechacen. El comentario bíblico conciso Holman, con David S. Doherty como editor general de VIH Publishing Group, 2011 la edición, dice sobre Pedro: citó pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 8:14, 28:16 y Salmo 118:22 para mostrar que Cristo era una piedra fundacional para los creyentes y una roca que hizo tropezar a los incrédulos. Siempre en relación a Primera de Pedro 2:8, A. B. Ruth, en las Epístolas Generales, en el curso de formación ministerial de Editorial CLIE, lo explica en una forma muy puntual. Dice: piedra de tropiezo, etc. Sobre esto, dice The Century Bible lo siguiente: la cita reproduce la correcta traducción del hebreo dada en los 70. En el original, Isaías 8:14, la roca es Jehová. El Nuevo Testamento con frecuencia aplica a Cristo lo que se dice de Jehová en el Antiguo Testamento. Y este hecho demuestra de una manera notable la costumbre de parte de sus escritores de dar por sentada la deidad de nuestro Señor. Aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, la misma piedra que es preciosa para el que cree, es todo lo contrario para el que no cree. Aquel obedece, este no. Página 111. Simon J. Kissmaker, en Comentario del Nuevo Testamento, Primera y Segunda de Pedro y Judas,
del libro Desafío, lo dijo así. Pedro cita Isaías 8:14, piedra de tropiezo y roca que hace caer a los hombres. De este modo da a entender que la piedra causa vergüenza, ofensa y dolor a todos aquellos que se niegan a creer. ¿Qué está diciendo Pedro? Dicho sencillamente, está diciendo que oponemos nuestra fe en Jesús, la piedra fundamental, o estrellamos nuestro pie contra ella. Página 109 del libro Físico. Norbert Brox, en la primera carta de Pedro, de Ediciones Sígueme, Salamanca, 1994 la edición, dice: los increyentes tropiezan en Cristo, es decir, rechazan su palabra o su llamada. Y agrega que en los versículos 4 al 10, Pedro analiza el tema de lipos, piedra. Y dicho análisis va destinado en sí a explicitar teológicamente el carácter crítico de la situación desde Jesucristo. O bien se asume el valor de la piedra o se tropieza en ella. Es decir, la suerte del individuo se decide en Cristo. Ahí se confirma la conversión de los cristianos, su acercamiento a la piedra viva, Cristo, versículo 4. Carlos R. Erdman, en Las Epístolas Generales, Filadelfia, 1976, dice: el Cristo exaltado es la piedra de toque de la vida. Los que se burlan de su evangelio de gracia se condenan a sí mismos. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Sobre Cristo como único en el contexto de la roca, el comentario bíblico Bacon, volumen 10 de Casa Nazarena de Publicaciones, dice: Stips sugirió que Isaías 28:16, Salmo 118:22 e Isaías 8:14 están combinados en Primera de Pedro. Están combinados para expresar la verdad plena de esta metáfora. La verdad principal es que la posición única de Cristo como principal piedra del ángulo de su nueva habitación, la iglesia, fue prevista y preordenada, escogida por Dios, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 6, o decepcionado, porque en Cristo hallará que su confianza está bien colocada. Por otro lado, sigue diciendo este autor: Cristo, que es precioso, un valor precioso para los que creen, para los desobedientes e incrédulos, es tres cosas. A, la piedra del ángulo, verso 7, que les reprocha su desprecio. B, una piedra de tropiezo, versículo 8, contra la cual se lastiman si lo pasan descuidadamente por alto. Y C, una roca que hace caer, que trae vergüenza y ruina eterna sobre los que tropiezan en él, al rehusar someterse a la influencia del Evangelio y resisten así su poder y autoridad. Están destinados a la destrucción, no arbitrariamente, sino en justicia, por haber rechazado la misericordia y la verdad. Juan Straubinger, Monseñor, en su versión de la Santa Biblia comentada, Antiguo Testamento 3, dice sobre Isaías 8:14 en cuanto a la roca: es lo que en el Nuevo Testamento se dice de Cristo. Lo natural en nosotros, hombres caídos, es escandalizarnos de Él como lo hicieron hasta sus discípulos, según Él lo había anunciado. Página 881 del libro Físico. Matthew Henry, en su comentario bíblico traducido y adaptado al castellano por Francisco Lacueva, se refiere a Isaías 8:14 y Primera de Pedro 2:8 así: el Señor, que será santuario para quienes confían en Él,
será la roca de tropiezo y roca de escándalo para quienes hacen de la criatura su temor y esperanza. Si las cosas de Dios para nosotros son ofensa, nos desharán. El apóstol cita esto a todos los que persisten en no creer el Evangelio de Cristo, en Primera de Pedro 2:8. El Emanuel crucificado, que fue y es piedra de tropiezo y roca de escándalo para los judíos incrédulos, no lo es menos para los miles que son llamados cristianos. La predicación de la cruz es locura según su criterio, sus doctrinas y preceptos los ofenden. Eusebio de Cesarea, en Ancient Christian Texts, Commentary on Isaiah, en inglés, traducción por Jonathan J. Armstrong y editado por Joel C. Elowski, IVP Academic 2013. Dice: ¿veis cómo el profeta llama al mismo Señor piedra de tropiezo y roca de escándalo? Por un lado dice que lo que será para los que están sentados en Jerusalén y para las dos casas de Israel, mientras por otro lado enseña que será un santuario para quienes han creído en él. ¿Cómo pues fue piedra de tropiezo y roca de escándalo para quienes lo llamaban Emanuel a través de la concepción de la Virgen? Así también enseñó el apóstol estas cosas cuando dijo a los Corintios, en 1 Corintios 1:23, un tropiezo para los judíos y una locura para los gentiles. Otto Kaiser, en su comentario a Isaías en italiano, en Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 1 al 12, de Ediciones Paideia Editrice Brescia, 1998, la edición, dice: el apóstol Pablo ha interpretado en modo singular el versículo 14, comparado con 28:16, como profecía mesiánica, mostrando que al rechazar la justicia divina dada por Jesucristo, Israel se ha vuelto culpable ante Dios mismo. Romanos 9:33. Termina diciendo este autor, véase también Lucas 2:34 y 2 de Pedro 2:8. De Willie Blackwell, Bible Commentaries, Isaías, por John F. Saucer, de la serie Through the Centuries, a través de los siglos, 2018, tenemos lo siguiente. El motivo de la piedra, griego Petra, se elabora en 1 de Pedro 2:4 al 8. Según Calvino, Cristo es la piedra angular escogida y preciosa, Isaías 28:16, y la piedra que hará tropezar a los hombres, Isaías 8:14. Lucas finaliza su versión de la parábola de la viña con alusión al versículo 14 de Isaías, Lucas 20:18. Pero es Pablo quien con gran dolor y angustia incesante, Romanos 9:2, aplicó las palabras de Isaías de manera más conmovedora a sus compañeros judíos. Han tropezado con la piedra de tropiezo, porque intentaron cumplir la ley por obras, no por fe. Romanos 9:32 y 33. Termina diciendo este autor: Cristo es un escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. 1 Corintios 1:23. Los padres de la iglesia entendieron que el versículo trataba principalmente de la creencia en Cristo. El comentario patrístico del libro de Isaías, en inglés, por F.R. Tadros y Malati, 2002, traducción por Geoff Botros y revisado por la doctora Nora El Agami, de Coptic Orthodox Christian, California. Dice: Él es un santuario o una piedra santa
para los creyentes que recurren a Él para protección y salvación. Él es una piedra fundacional y una piedra angular que une a los creyentes entre los judíos con los de los gentiles, como dos muros que se encuentran en Él, mientras que Él es al mismo tiempo una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para los no creyentes. Cuando Cristo es presentado en la Santa Biblia como una roca o piedra, Él es una roca de escándalo para los no creyentes. Isaías 8:14, 28:16, Daniel 2:34 y 35, Mateo 21:44, Lucas 20:17, Hechos 5:11, Romanos 9:33, etc. Pero Pedro citó esa profecía, primera de Pedro 2:8, y su realización en la persona del Señor Cristo. En Notas sobre Isaías, volumen 1, por Albert Barnes, de Georgia's Press, 2011, en inglés, dice: muchos de los antiguos comentaristas judíos aplicaron esto al Mesías. También se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento, primera de Pedro 2:8. En referencia a la frase "a Él santificar", a Jehová, en Isaías 8:13, que la Nueva Versión Internacional traduce como "solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo". Y la Nueva Biblia de Jerusalén traduce como "a Yahweh Sebaot, a ese tened por santo, sea Él vuestro temor y Él vuestro temblor", del mismo que en el verso 14 dice que será la roca de tropezadero. Sobre esto, The Bible Word, The Old Testament, volumen 3, preparado por J. Glenwood Butler, de Funk Wagner's Company, Nueva York y London, 1894 la edición, dice: y Él, Jehová, será para o llegará a ser cosa santa, un objeto para ser santificado y para piedra de tropiezo. Dios era el único objeto apropiado para ser temido, santificado, considerado como un ser santo en el sentido más amplio y enfático. Así explicado, la palabra hebrea corresponde casi exactamente al término griego aplicado a Cristo por el ángel cuando anunció su nacimiento, Lucas 1:35. En primera de Pedro 2:7, donde este mismo pasaje se aplica a Cristo, la palabra precioso parece emplearse como equivalente a la palabra usada aquí, en Isaías 8:13. Bien, ¿qué tenemos hasta aquí entonces? Que a todas luces Jehová, la roca de tropezadero de Isaías 8:13 y 14, no es otro que nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, y sigue siendo dicha roca después de hacerse hombre. Y siendo esto así, entonces Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, y por lo tanto el único Dios verdadero, la única roca, o como lo dijera John A. Brown en la Biblia Popular, Isaías 1 al 39, de editorial Northwestern, edición 2003. Dice: en estos versículos, Isaías 8, 13 y 14, Isaías se refiere a Cristo. Tanto Pedro como Pablo, primera de Pedro 2:8 y Romanos 9:33, citan este pasaje indicando que se refiere al Salvador. Karl Hermann Schelke lo ha resumido muy bien en Comentario Teológico del Nuevo Testamento, la carta de Pedro y la carta de Judas, en italiano, en la edición de 1981. Dice: Isaías 8:14 está citado en primera de Pedro 2:8. Isaías 8:14 y 28:16 también están unidos en Romanos 9:32 y siguientes, y se aplica a Cristo, en quien tropieza la incredulidad.
La amenaza de Isaías 8:14 significa continuar en la incredulidad. El pueblo será arruinado al chocar con Yahweh, piedra de tropiezo. En la literatura rabínica se encuentra una aplicación de esto dicho al Mesías. Primera de Pedro 2:8 refiere la máxima a Cristo. Lo mismo han hecho Travis B. Williams y David G. Horrell en Primera de Pedro, volumen 1, capítulos 1 y 2 de International Critical Commentary. Declaración con la que concluimos esta sección. Dicen, Isaías 28:16 en los 70 es la primera vez de una serie de citas bíblicas que aparecen en Primera de Pedro 2:6 al 8. El segundo, en el versículo 7, es de Salmo 117:22 en la Septuaginta, y el tercero, en el verso 8, de Isaías 8:14 en los 70. Lo que une estos pasajes es su referencia a una piedra, Pilos. Entre las diversas observaciones que podrían hacerse sobre estas citas, dos destacan como las más relevantes para la interpretación de esta sección. En primer lugar, los tres textos mencionados anteriormente se citan en otros lugares de la literatura cristiana primitiva y se identifican claramente como de particular significado cristológico. Salmo 117:22 se cita en las tradiciones evangélicas, Mateo 21:42, Marcos 12:10 y 11, Lucas 20:17, y se alude una vez en Hechos 4:11. Isaías 8:14 y 28:16 aparecen en Romanos 9:33 y 10:11. Primera de Pedro es a la vez único y significativo al citar los tres versículos juntos. Terminan diciendo estos dos autores que la idea detrás del texto de que quienes confían en Cristo como la roca se presta fácilmente a la apropiación cristológica desde la convicción cristiana primitiva fundamental de que Jesús, aunque rechazado y asesinado por la gente, fue elegido y vindicado por Dios como el medio por el cual se lograría la salvación. Síntesis de esta sección. El Jehová único en grandes maravillas es también el Jehová que es roca de tropezadero, según Isaías 8, 13 y 14. Y ese Jehová, según el apóstol Pedro, es Cristo, razón por la cual Cristo es el mismo Jehová único en grandes maravillas, y por lo tanto el Jehová denominado en el Antiguo Testamento como el único Dios verdadero. Pero ese Jehová, que es la roca y el único Dios verdadero, no solo es la roca. Más cosas maravillosas se dicen de Él en las Escrituras, y esas cosas que se dicen de Él lo identifican claramente. ¿Qué otras cosas se dicen de Él que son pistas claras para identificarlo? Continuamos con eso en la próxima sección. Por ahora, que el Señor los bendiga y hasta la próxima.